reflexiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. A tomarse un descanso, unos minutitos para dejar las cosas que habitualmente están haciendo mientras escuchan la radio. En realidad, oyen la radio. Ahora hay que escucharla porque es el momento de las ideas, las reflexiones. Saludamos al doctor en filosofía, Pablo Olmedo. Hola Pablo, buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Guillermo? ¿Todo bien? ¿Cómo anda esa niña? ¿Todo bien? Ahí anda. Bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Bueno, hoy vamos a hablar de la sociedad del desprecio, así que nos sacamos los auriculares, esperamos que el monitor nos alimente con el rol de oyentes en el que nos transformamos en este preciso instante, Pablo. Dale, Guille. Bueno, los recientes dichos de uno de los jueces de la Corte Suprema no pueden despertar más que sorpresa, ¿no? No porque esperemos que Rosenkranz pueda pensar de otra manera, sino por la ligereza con que dice lo que dice y sobre todo por la poca indignación que produjo en vastos sectores de la población. Vamos a intentar entonces pensar de nuevo el alcance de esas palabras. Él afirma que la frase "donde hay una necesidad debe nacer un derecho" atribuida habitualmente a Perón, aun cuando no esté eso documentado, igual poco nos importa ahora esa discusión porque no opaca la clara intencionalidad del juez. Él afirma que esa frase es un artículo de fe populista, dice él textualmente, que olvida que detrás de cada derecho hay un costo. En otro tramo dice: hay muchas dudas sobre si el particular modo de hacer y concebir a la política por parte de los movimientos que se caracterizan como populistas son compatibles con los arreglos institucionales que caracterizan a las democracias constitucionales de raigambre liberal. El populismo, dice en otro pasaje, supone la existencia de una entidad superindividual, autónoma y irreductible a sus integrantes, a la que llama pueblo, y en todas las narrativas populistas el pueblo es el criterio validante por antonomasia. Y concluye diciendo también: el populismo se caracteriza por demonizar a la dinámica política tradicional, a la que le reprocha centralmente su carácter retardatario. La concibe como la promotora y reproductora del statu quo, como la máscara perfecta de la continuidad. Por eso todo populismo pregona el cambio ya, ¿no? Eso dice Rosenkranz, ¿no? Está claro que esas palabras disfrazadas de objetividad jurídica son una clara declaración ideológica, casi diría una confesión de parte del juez. Veamos algunos de sus supuestos. En primer lugar, podemos preguntar cuáles son los costos que suponen los derechos, o en todo caso, para quiénes los derechos suponen un costo. ¿No será para los sectores del capital concentrado que ese mismo juez representa, que se niegan a la distribución de la riqueza? En segundo lugar, también podremos preguntar cuál es el problema que existe con la idea de pueblo en el ámbito político. ¿No es posible o necesario incluso hablar de pueblo en las democracias? ¿O el derecho es un asunto meramente individual? Finalmente, podríamos preguntar en dónde radica la duda respecto de la compatibilidad entre los movimientos populistas y la democracia. ¿Qué está concibiendo Rosenkranz como democracia? El filósofo francés Jacques Rancière, a quienes hemos traído a colación otras veces, sostiene que hay una forma de concebir la democracia que no es otra cosa que asegurar el reparto de lo sensible, que no es otra cosa que el reparto del mundo, lo que cada uno le toca en suerte, aplicando todos los dispositivos policíacos de los que dispone. Así lo político de estos órdenes democráticos se define por su capacidad policial para asegurar el orden dado. Si alguien pretende ejecutar una acción que ponga en cuestión ese orden, los dispositivos policiales le dicen: zapatero a tus zapatos, y todo vuelve a la normalidad. El orden queda asegurado porque el zapatero no pretenderá más que hacer zapatos, el carpintero nada más que hacer sus muebles, el que poco tiene nada más que seguir teniendo poco, y así. Y se debería pedir permiso para reclamar un derecho y esperar si quienes deben asumir el costo están dispuestos a modificar un poquito el orden de las cosas, pero sin que nadie cambie en última instancia. Rancière sostiene que ese modo de concebir la acción política
se funde en la convicción íntima de que somos desiguales. Por eso, no produce otra cosa que un orden social en el que reina el desprecio o el menosprecio. Escribe el filósofo francés: el mal social no proviene del primero al que se le ocurrió decir esto es mío, proviene del primero al que se le ocurrió decir tú no eres igual a mí. La desigualdad no es la consecuencia de nada, es una pasión primitiva, o más exactamente, no tiene otra causa que la igualdad. La pasión por la desigualdad es el vértigo de la igualdad, la pereza ante la tarea infinita que ésta exige. En efecto, asumir la igualdad como premisa nos exige una tarea infinita. Pensar en términos colectivos, asumiendo que los otros son igual a mí y que yo soy igual a todos, que todos pueden hablar, expresar lo que ven, lo que piensan, lo que desean, y que todos pueden exigir la igualdad no en el futuro sino ahora. Rosenkranz es un celoso policía de la democracia liberal de capitales concentrados. Esa idea de democracia se asienta en la desigualdad y en el mejor de los casos promete un poco más de igualdad, pero más adelante, en el futuro, porque la escasez, concepto siempre definido y determinado por quienes poseen los recursos, impide que todos los derechos, excepto los suyos, los propios, sean satisfechos ahora. De su lado cuenta Rosenkranz con lo que Rancière llama la retórica, ¿no?, que opone al habla razonable. Rancière define la retórica como algo que tiene como principio la guerra, que no busca la comprensión sino la destrucción de la voluntad adversa, que no reconoce que el otro es también un ser hablante con voluntad e inteligencia. Esa retórica está amplificada por 1000 parlantes mediáticos que le instauran como sentido común. La discusión con este tipo de discursos no puede entonces darse en el mismo terreno que esos discursos delimitan, el de la democracia liberal asentada en incesante desigualdad. Es preciso discutir las premisas, pensar a fondo la idea de una democracia populista en la que, por supuesto, sea el pueblo, que no es una entelequia, sino un concepto, una construcción siempre en disputa, el que establezca los criterios de todas las decisiones sobre la base de la igualdad entendida no como promesa, sino como una exigencia inmediata. Es interesante, Pablo, respecto de esta cuestión, cómo se nos instala la idea, y sobre eso se vertebró el discurso de Rosenkranz, de que el populismo es una mala palabra para la sociedad actual. Y la contrapone con esto que se trabaja muy sutil pero persistentemente, con esta idea de que tenés que pensar en vos solo para salvarte y no esperar de los demás, ¿no? Es el contraste lo individual con lo popular, con lo populista, pero de manera despectiva, como diciendo, mira, el problema si te va mal es tuyo, no de todos nosotros. Exacto, sí, hay como muchos elementos. Lo que es, por eso esto es como lo dicen con esa liviandad, ¿no? Sin ningún tipo de pudor, porque por un lado está la demonización del populismo, como si fuera una mala palabra, como si fuera, se asocia populismo a derroche, populismo a irracionalidad, populismo a arbitrariedad, cuando en realidad, si uno analiza mínimamente el discurso de Rosenkranz, es escandaloso. Primero porque es mentira, o sea, la historia de la humanidad lo desmiente. O sea, efectivamente, donde ha habido necesidades han nacido derechos. Esa es la historia de la humanidad. Sí, con ese criterio no hubiera existido la Revolución Francesa, por ejemplo. La Revolución Francesa, por ejemplo, en Argentina, la instauración del voto femenino, el matrimonio igualitario, el derecho a la educación, el derecho a los servicios de comunicación ahora. Digo, es la historia misma la desmiente Rosenkranz, pero por donde uno lo mire. Ahora bien, lo que me parece que él explicita muy claramente, tal vez porque estaba frente a un auditorio muy obsecuente con lo que él pensaba, ¿no? Una universidad chilena muy de derecho, un reducto, ¿no?, de resistencia frente al gobierno de Boric, es esta idea de la incompatibilidad entre el populismo y la democracia arraigable liberal. Y yo creo que tiene razón. O sea, lo que hay que discutir es qué es preferible, si es una democracia arraigable liberal o una democracia populista, sí. Y pensar a fondo esa democracia populista. Yo creo que lo que hace Rosenkranz es una confesión de parte, de decir yo voy a defender los intereses del capital concentrado. Y a mí y eso se asienta sobre esto que Rancière dice que es muy interesante, que es la pasión de la desigualdad.
que lo llamativo es que eso se instaure como sentido común, ¿no? Mucha gente que la pasa mal socialmente tiene incoada esa pasión de la desigualdad y piensa que no todos son iguales a él, que no todos merecen lo que él tiene, que no, ¿no? Me resulta incluso más extraño el término populismo puesto en boca de, ahora lo usan mucho un sector del radicalismo, si no todo el radicalismo, ¿no? De Loredo, Negri, que van contra lo populista, diciendo que el radicalismo se hizo movimiento transformador en la sociedad argentina, siendo un movimiento populista, popular, ¿no? Sí. Y hoy reniegan de ese concepto. Es tan fuerte el anclaje cultural que se ha instalado de determinados sectores para denostar lo popular, porque históricamente alguien que era popular era bien recibido. San Martín era popular, para poner un ejemplo extremo. En Río Cuarto, una persona popular. Pablo Aymar es popular. Raúl Cococho Álvarez es popular. Y son conceptos positivos. Sin embargo, lograron invertir la carga de la prueba y hacer de lo popular, populista, populismo, negativo, malo, malo, malo. Lo que pasa es que cuando uno traslada el concepto de lo popular al ámbito de la política, ahí es el problema. Porque cuando uno traslada el concepto de lo popular al ámbito de lo político, más allá de las personalidades populares, eso exige cambios, ¿no? Entonces ahí se ponen en juego los intereses y ahí aparece el recelo policíaco por la conservación del estado de cosas dadas, ¿no? Disfrazado de este tipo de discursos que pretenden ser objetivos o ampararse en la letra jurídica, pero que esconden una carga ideológica fuertísima y un presupuesto muy perverso respecto de la desigualdad, porque en última instancia lo que está diciendo Rosenkreuz es decir, bueno, no te corresponde reclamar nada, ¿no? Pablo, como siempre... Está reclamando al final de la cola. Exactamente, nos manda al final de la cola. Muchísimas gracias, Pablo. Como siempre, un lujo tenerte en la mañana. Un abrazo, Guillermo. Gracias a ustedes. Pablo Olmedo, así son las ideas y las reflexiones. Hoy, la sociedad del desprecio. Así son las ideas